Y hoy tengo el placer de presentarles al doctor Aldo Suárez. Él es psiquiatra, es el director del INCIDE, tú lo dices muy elegantemente, es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. El Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. INCIDE. Bueno, es el presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, lo cual le ha hecho despegar un poco los pies del piso. Para eso lo invitamos al radio, para aterrizarlo, recordarle que todos somos mortales y que aunque sea un psiquiatra tan avalado, tan reconocido, que representa a muchos psiquiatras también en México, tenemos tema de qué hablar en común. Y como nuestro tema es la mente, yo quisiera, además de darte la bienvenida, Aldo, y saludarte nuevamente, estoy muy agradecido de que formes parte de este gran equipo del Dream Team Joya, que se comunica con el público pues todos los días. Vamos a hablar otra vez de la salud mental. Quiero que nos regalen estos minutos de su atención y que me ayuden a descubrir qué tan bien o qué tan mal estamos cuando decimos, es que fulanito pues anda, sabes que anda muy apachurrado, anda deprimido. De pronto, mi hijo de 15 años me dice, pues es que ando medio deprimido, papá. O sea, hemos raspado la palabra depresión de una manera equivocada. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿quién verdaderamente lo está? ¿Quién verdaderamente puede definir cuáles son los límites de sí o no, a qué nivel de depresión o de esquizofrenia? El otro día platicaba con una persona acerca de otra persona que tenía ciertas virtudes para comunicarse con ángeles o con maestros o con quien me digas. Entonces la otra persona con una facilidad absoluta me dijo, no, lo que pasa es que tu amiga es esquizofrénica. A ver, vamos a preguntarle al que sabe. ¿Cómo se delimita, Aldo, en términos de la salud mental? ¿Quién está deprimido? ¿Quién tiene indicios de esquizofrenia? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es tan importante? Claro que sí, Mariano. Bueno, antes que nada, agradecerte mucho la invitación a estar aquí en tu programa. Es un placer para mí estar contigo y con una audiencia como la tuya, porque, bueno, mi labor tiene que ver con muchas cosas que hago a lo largo de la vida. Decías que a lo mejor se me subía por ser el presidente de la Asociación Psiquiátrica, pero no es cierto. Esa es una de mis labores. Otra que considero muy importante es el conocer, el difundir el conocimiento en relación a la salud mental, y es por eso que estoy aquí. Fíjate que eso que tú planteas es uno de los grandes cuestionamientos de mucha gente en relación a cómo se hace un diagnóstico en psiquiatría. En muchas otras áreas de la medicina existen lo que llamamos pruebas diagnósticas o pruebas biológicas, marcadores biológicos, con los cuales tú puedes saber si tienes o no tienes una enfermedad. O sea, vas a un laboratorio médico, te sacan un poquito de sangre y te dicen, tus números son estos. Tus números son estos, y por ejemplo, por poner uno muy simple, los niveles de hormona tiroidea están por arriba de lo que todo mundo consideramos como normal, y lo que tú tienes es un hipertiroidismo. A eso se llaman marcadores biológicos. Bueno, sucede que en el área de psiquiatría, pues no tenemos casi ningún marcador biológico. En la actualidad tenemos mucha investigación, muchos resultados en relación de cómo funciona la mente, pero es muy complicado hacer una prueba para yo hacer un diagnóstico. Entonces, si no tenemos una prueba específica, no te puedo decir, oye, Mariano, para saber si estás deprimido o no, te voy a tomar una biopsia del cerebro. Pues sería verdaderamente algo muy complicado. ¿Lo ves en el futuro? ¿En 50 años? Sí, claro. Hay muchas cosas que nos permiten. Por ejemplo, hay ciertas pruebas genéticas que cada vez conocemos más, que pueden ser ya un marcador biológico para cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, la muy conocida enfermedad del Alzheimer tiene una variante en donde es posible hoy por hoy detectar si tienes o no el gen que te va a predisponer a desarrollar una demencia de tipo Alzheimer. Y hay muchos intentos que permiten de alguna manera saber. Sin embargo, volveré a nuestro tema, pero quiero decirte que la mayoría de las personas que se enteran de que existe esa prueba,
Me han dicho, no, gracias, no, yo prefiero no saber, no, gracias. Por supuesto que no, porque es un dilema ético, pero en algunas familias se necesita saber porque eso implica un cambio en las estrategias de tratamiento. Es todo un tema, eso lo vamos a retomar. Nos regresamos. ¿Cómo se hace un diagnóstico en psiquiatría para alguien que cree que tiene depresión? Bueno, hay muchos padecimientos psiquiátricos, hay muchas enfermedades mentales y porque las conocemos desde la clínica, es decir, desde aquello que los médicos observamos desde afuera. Precisamente para podernos poner de acuerdo, lo que históricamente hemos hecho a lo largo de los últimos 70 años es que los psiquiatras nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para definir algo que llamamos criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos es como un listado que hacemos de lo que todos consideramos que son los síntomas principales de una enfermedad. Entonces, estos criterios diagnósticos son como consensos que hacemos para ponernos de acuerdo en relación a cómo diagnosticar una enfermedad. A ver, hazme uno así como de primaria. Como uno de primaria, por ejemplo, el de la depresión. Para yo estar de acuerdo con un colega mío, ya sea psiquiatra, psicólogo, etcétera, tenemos que tener criterios de depresión específicos. ¿Cuáles son los dos primeros? El primer criterio diagnóstico para depresión es precisamente tener un ánimo deprimido, es decir, estar triste la mayor parte del tiempo. Ok, la mayor parte, no necesariamente todo el tiempo, o no porque estés triste un ratito ahorita y al rato en la noche te acordaste de algo, eso no. Sí, uno de los criterios diagnósticos tiene que ver con el tiempo. Hay ciertas circunstancias en que tú tienes el derecho a estar triste porque te ha pasado algo. El segundo criterio diagnóstico para depresión es algo que nosotros llamamos anedonia, o es la pérdida de capacidad de disfrutar las cosas que antes disfrutabas. Y una vez que tienes esos dos, ya vas como fundamentando tu diagnóstico, y luego vienen toda una serie de síntomas que también conocemos. Puede haber falta o exceso de apetito, puede haber falta o exceso de sueño. Falta o exceso, eso es bien interesante. Claro, porque son son dos variantes de una misma depresión que pueden estar presentes. Hay pérdida o hay aumento de peso, hay alteraciones en el sueño, como ya había mencionado, hay sentimientos de desesperanza, hay sentimientos de inutilidad, hay fallas en la atención, hay fallas en la concentración, y cada uno de estos que yo he ido mencionando forma parte de uno de los criterios diagnósticos que de alguna manera, por así decirlo, nosotros vamos palomeando. Junto con eso hay otros criterios que pueden ser graves. Por ejemplo, cuando la gente empieza a perder el gusto por la vida, estamos hablando de que la persona muy probablemente esté ya teniendo ideación de muerte, o no solo ideación de muerte, sino está la persona pensando mucho en qué haría para matarse, o ya tiene un intento de suicidio. Entonces son los criterios diagnósticos quizá ya más extremos, pero todo eso lo vamos conjuntando en una entrevista clínica. Un profesional de la salud mental lo que hace es como ir palomeando, ir viendo eso que nos va presentando el paciente, qué tantos criterios va cumpliendo. Entonces, para eso requerimos un entrenamiento específico para saber de esa información que el paciente trae, de esos sentimientos, de esos pensamientos, cómo irlos clasificando, irlos agrupando de cierta manera y entonces hacer un diagnóstico en psiquiatría. Aquí, evidentemente, a grandes rasgos, tengo que preguntarte, a grandes rasgos, ¿cómo se trata? ¿La depresión se cura? ¿Hay depresiones incurables? Hay muchos tipos de depresión. En general, bueno, la gente ha adoptado este término de una manera muy generalizada, y no es raro escuchar a alguien que te diga estoy depre. Bueno, pues sí, tal vez hoy estés depre porque tienes mucho trabajo, porque estás cansado, etcétera, pero eso no es una depresión. Eso es nada más sentirte cansado, un poco triste, etcétera. Pero entiendo que ni siquiera sería correcto decir estoy depre. No es correcto. O sea, hay que eliminar esa palabra de nuestro vocabulario. Desde luego, porque cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando ya de un trastorno, y existe
existen muchas modalidades de esa depresión. Tú puedes tener una depresión aguda, puedes tener una depresión crónica, puedes tener una depresión leve que te dura mucho tiempo, las cuales nosotros llamamos distimia, o puedes tener una depresión que es parte de un diagnóstico más complicado, por ejemplo, como la depresión bipolar. Iremos hablando de los diferentes tipos de depresión porque es muy interesante que se aprenda a reconocer lo que es una depresión. Fíjate que una cosa que es importante es como nosotros no tenemos marcadores biológicos, no es raro que por ahí en muchos medios de comunicación la gente oiga hablar de trastornos. Tengo un trastorno depresivo, o tengo un trastorno distímico, un trastorno por angustia. Precisamente como no tenemos la prueba, como no tenemos la evidencia en la mano, lo que hacemos es hablar de trastornos, porque como no tenemos todo ese conocimiento, preferimos hablar de eso, de una disfunción o de un trastorno. Esto porque algún día tal vez lleguemos a tener toda la evidencia que nos permite decir esto es la enfermedad. Entonces, no es raro que se escuche hablar entre nosotros los especialistas en salud mental de trastornos depresivos, trastornos por angustia, y creo que eso es algo importante. ¿Cuál sería, en todo caso, si es que existe una definición más concreta, el tipo de depresión que predomina entre los mexicanos, digamos? Mira, no creo que sea exclusiva de los mexicanos, es un padecimiento, es un trastorno generalizado que podemos reconocer aquí en China. La depresión más frecuente es la que conocemos como trastorno depresivo mayor. Siempre a veces los términos generan mucha confusión, y un poco por lo que estamos aquí es para tratar de irlos esclareciendo. Pero una persona que tiene una depresión mayor o un trastorno depresivo mayor es una persona que cumple estos criterios de los que estaba mencionando y que no es un número para nada despreciable en la población general. Estamos hablando que los trastornos por depresión ocupan aproximadamente el 8% de todos, de la población en general. Es decir, si salimos ahorita a la calle y encontramos, entrevistamos a 100 personas, vamos a encontrar que aproximadamente 8 de cada 100 personas van a tener una depresión mayor, un trastorno por depresión mayor. Estamos hablando, si tú esto lo conviertes en números, a varios millones de la población que tienen este tipo de trastornos. Aldo, hay personas que tienen una predisposición genética para este tipo de enfermedades mentales, o de trastornos al menos. Uh-huh. ¿Es cierto? Es cierto, claro. ¿Incide en el ánimo de las personas su problemática personal con la familia, más el tema económico, más la revuelta social que existe, el mal humor social o el poco buen humor social que existe? Es decir, el ambiente afecta también a las personas. Fíjate que sí, ese es uno de los grandes temas en el área de salud mental. ¿De qué manera los factores externos van a jugar un papel? No me voy a poner tan catastrofista. Uh-huh. Un 7-0 de Chile a México. No, ¿eso influye en el ánimo de la sociedad y del individuo? Sí, influye en el ánimo general de la población, pero nos dura muy poquito, afortunadamente. Afortunadamente en ese tipo de eventos son cosas que acabada la temporada, acabada la Copa América, y el Cruz Azul que no volvió y todo eso, se le da vuelta a la hoja. Se le da vuelta a la hoja y ya vendrá una nueva Copa América, o ya estamos muy entretenidos con la UEFA o lo que venga. Pues no son cosas, inciden de alguna manera temporal. Inciden más poderosamente cierto tipo de factores sociales que pueden estar ejerciendo una influencia muy importante en la gente. Es decir, si todos los días tienes un agobio económico, si todos los días vives en un medio social que es agresivo, que es violento, desde luego esos factores sociales lo que van a funcionar es como disparadores de algún tipo de patología mental. Después de que hicimos este tratamiento hoy, ¿cuál sería tu mejor consejo
como presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, como psiquiatra, como médico especialista, ¿cuál sería tu mejor consejo para la población en general en términos de la salud mental? Que no hay salud sin salud mental. Eso creo que yo lo he repetido muchas veces, que el tema de la salud mental es muy complicado a veces de entender, y que un diagnóstico en esta área, en el área de lo mental, siempre debe ser realizado por profesionales. No es algo que se pueda diagnosticar en el camión, ni en el pasillo del mercado, ni en el antro, sino que hacer un diagnóstico implica todo un ejercicio por parte, ya sea de un psicólogo, ya sea de un psiquiatra, ya sea de un médico, que puedan diagnosticar adecuadamente. Entonces, tener mucho cuidado en relación a qué pasa cuando sospecho que tengo algo. Y en manos de quién se pone. Exactamente, desde luego que sí. Aldo, muchas gracias. Gracias, Mariano. Por aquí nos estaremos viendo. Por supuesto. El doctor Aldo Suárez es director de INCIDE y es presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y la mente es nuestro tema. La salud mental es nuestro tema. En Joya 93.7, algo bueno y algo muy grande sigue pasando.